Estoy contento de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir. Siempre es muy emotivo para mí saber que tengo la oportunidad y el privilegio de poder hablar de la palabra de Dios con cada uno de ustedes y ayudarles en su crecimiento. Cada semilla, cada enseñanza que damos es una semilla que plantamos en cada uno de ustedes para su desarrollo, para ser esos hombres y mujeres que Dios espera que seamos. Dimos inicio hace un par de semanas a una nueva serie que se llama En esto creo. Y ya llevamos 2 semanas en esta enseñanza. Y hoy precisamente vamos a empezar con las doctrinas elementales, doctrinas fundamentales o los rudimentos de Cristo, como usted lo quiera llamar, hace referencia a lo mismo. Pero antes de comenzar me gustaría empezar con 3 preguntas para usted. Cuando usted las escuche creo que las va a encontrar un poco atrevidas, tal vez un poco demasiado directas, pero lo quiero hacer consciente de una realidad. ¿Estamos listos? Ok, magnífico. Esta es la primera pregunta. ¿Es posible vivir una vida para Dios, pero no aceptada por Dios? Es posible vivir una vida para Dios, pero no aceptada por Dios. Es posible vivir una vida entera convencido que conoces a Dios, pero Dios no te conoce a ti. Es posible que tú creas estar cerca de Dios, pero Dios está lejos de ti. Son unas preguntas bastante directas, bastante pesadas, bastante fuertes. Pero fíjese que hay una escritura que habla sobre esas 3 cosas. Y me gustaría utilizar esta ilustración para poner un poco de contexto y un poco de fundamento para lo que le quiero compartir hoy. Como dije al principio, vamos a dar inicio a una de las doctrinas. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Por qué no me acompaña el libro de Mateo capítulo 7, verso 21 al 23? ¿Estamos listos? Mateo 7, versículo 21 y 23, al 23. Aquí está en la pantalla. Léalo conmigo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es Jesús hablando, está públicamente hablando y directamente hablando, pero si se da cuenta, Él está hablando que va a suceder algo en el futuro. Y dice, y que Él así les contestará. Ok, verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día. O sea, esto es algo que va a suceder. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Y en tu nombre, dice, ¿no hicimos muchos milagros? Y mira el verso 23, y dice Jesús, entonces les declararé. Otras versiones dice, entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note usted que el Señor Jesús les dice 3 cosas. Y estas 3 cosas son las preguntas que yo le hice. Dice, nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El Señor hace énfasis de que las obras que ellos hacían no eran obras de Dios, eran obras muertas, eran obras que los definían a ellos como hacedores de maldad. Permítame hacer esto un poco más personal con ustedes. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes, cuando hacen referencia al Señor Jesús, le llaman Señor? Levante su mano. ¿Los demás no se refieren al Señor Jesús como Señor? ¿No? Bueno. Entonces, yo cuando empecé a caminar con el Señor estaba plenamente convencido que cualquier persona que profetizara estaba cerca de Dios y Dios estaba cerca de él. Que cualquier persona que echara fuera un demonio
Era conocido por Dios y Dios lo conocía. Él conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Que cualquier persona que hiciera un milagro era una persona que estaba caminando en la voluntad del Señor y el Señor se agradaba de su vida. ¿Dónde está la desconexión aquí? ¿Cómo es esto posible? Porque fíjese que cuando usted dice, se refiere al Señor, a Jesús como Señor, usted se pone en un plano relacional, Señor, siervo. Porque lo que aquí sucede, lo que estaba diciendo en Mateo 7, es algo que va a acontecer. ¿Es posible vivir una vida para Dios, pero que Dios ni siquiera se da cuenta que usted lo está haciendo? Déjeme darle un poco más de contexto. En el capítulo 6 de Hebreos miramos a un apóstol Pablo motivando y animando a los creyentes a crecer. Es más, usa la palabra madurez, los está incitando y dice, vamos adelante y vamos a crecer. El apóstol Pablo hace un énfasis y dice, es importante poner las doctrinas como base. Por eso son las doctrinas fundamentales, o sea, de fundamento, son la base donde usted va a construir. Pero también dice que no nos quedemos ahí estancados, que necesitamos crecer. Dice, vayamos, hay versiones que dice, ahora dice, entremos en los misterios de Dios, en las profundidades, vamos a lo serio. Y esto me anima al escuchar al apóstol Pablo, me anima mucho, digo, vamos a buscar más. Pero fíjese que si usted regresa un par de versos más para atrás, en el capítulo 5, si no me equivoco es verso 12. Sí, verso 12. Vaya conmigo a Hebreos 5, capítulo 5, verso 12. Y vamos a leer por qué Él los está motivando. ¿Por qué Él hace el énfasis de que las doctrinas elementales? ¿Ok? ¿Está conmigo? Magnífico. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra, claro, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo hace muchos énfasis en muchas cosas muy importantes allí. Pero lo vamos a enfocar en tres, ¿le parece? Primero les reclama que están faltos de conocimiento en las doctrinas elementales, lo básico. Luego dice que están faltos de madurez en la palabra de justicia. Y también dice que son incapaces, por la falta de conocimiento y de doctrina, de discernir, imagínense, entre lo bueno y lo malo. O sea, el apóstol los encuentra en una situación no muy favorable. Los encuentra en una situación un poquito como, ¿cómo lo podría decir? Peligrosa. Yo estoy convencido que cualquier persona que se encuentra, podemos regresar a la escritura por favor, cualquier persona que se encuentra en esa posición está en peligro. Cualquier persona que se encuentra falto de estas cosas es una persona que es una posible víctima. Es una persona que se vuelve, por poco digo fresa, fíjese, presa fácil. Y está en peligro de caer en cualquier enseñanza torcida, engañosa, mentirosa y apóstata. Entonces, ¿qué hacemos usted y yo? Mire, no se sienta mal si tal vez usted no es una persona, o mejor dicho, no nos sintamos mal si no somos personas dedicadas a estudiar la palabra.
Y cuando le digo no se sienta mal, no le estoy diciendo que está bien que no lo haga, sino que estoy diciendo es, no se dé usted solito de puñetazos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avanzar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa madurez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ser más diligentes, a ser más dedicados, a ser más esforzados, más fieles al estudio de la palabra, más celosos de que lo que estudiemos es la verdad de Dios. Eso es lo que vamos a hacer usted y yo. En otras palabras, el único camino que tenemos es hacia adelante. El único camino, la única opción que tenemos es avanzar. Nuestro pastor, al igual que el apóstol Pablo lo hizo con los hebreos, nos anima. Nos ha estado animando por las últimas semanas a buscar madurez, a buscar crecimiento. Escuche esto. Si lo puede anotar, anótelo. A buscar un mayor entendimiento de nuestro conocimiento de Dios y de la fe que hemos creído. ¿Qué le parece? Un mayor entendimiento del conocimiento de Dios y de la fe que hemos creído. Estamos hablando del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, una doctrina básica, fundamental. Pablo dice que estos hebreos, que estos hermanos, les hacía falta mucho de eso. Y fíjese que el adquirir un mayor entendimiento en nuestro conocimiento de Dios y de la fe que hemos creído es la mejor manera de evitar el caer en enseñanza engañosa y apóstata. Es una cuestión terrible y desastrosa para cualquier creyente que de buena intención quiere buscar a Dios y quiere seguir a Dios, pero ha abrazado la enseñanza errónea, una enseñanza falsa. Hebreos 5 dice, el niño, porque lo llama niños y lo llama inmaduro, dice, el niño y el inmaduro no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Otras versiones dicen, no sabe discernir la verdad o la mentira. ¿Cómo es posible como cristianos no podamos discernir estas cosas? Es más, la Escritura a veces hace comentarios y dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Dice que muchos buscarán maestros falsos que se acomodan a los deseos personales de ellos. Hay un verso muy popular que todos lo conocemos y hace referencia a este problema. Y es algo que el creyente, el Hijo de Dios, siempre ha peleado con eso. Todo el Antiguo Testamento, desde el principio de la historia, todos los que van buscando a Dios pelean con esto. Desde que la iglesia fue fundada, también todos los creyentes, todos hemos peleado con esto. Y es que dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Uno dice, otras versiones, por falta de conocimiento. Espero usted esté entendiendo lo que le estoy dando, el contexto que le estoy dando, la importancia de conocer las doctrinas fundamentales de Cristo. Fíjese que creo que fue un par de semanas, no recuerdo, una semana, estaba dando una enseñanza y quiero aclarar esto, no lo digo para vergüenza, lo quiero compartir como ejemplo, porque quiero que usted sepa que ninguno de nosotros es inmune a caer en una enseñanza errónea. ¿Ok? Esto es solo para aprendizaje y para ilustración. Intencionalmente hice una pregunta sobre un concepto específico y no me sorprendí de las respuestas que recibí. Son las respuestas conocidas, son las cosas que esperaba que las personas dijeran. Pero también intencionalmente le pregunté a otra persona que yo sé que es madura y que tiene los sentidos ejercitados por el conocimiento de la palabra. Por poco digo qué casualidad, pero fíjese que ella dio la respuesta correcta. Las demás personas dieron una interpretación personal de lo que ellos pensaban o creían o habían entendido que ese concepto era.
Pero ¿qué sucede cuando usted y yo hemos creído algo que no es cierto y lo ponemos como fundamento, como la base donde usted va a empezar a construir y a edificar? ¿Qué sucede? Lo más probable es que todo lo que usted edifique se va a caer, o si edificó algo lo va a edificar mal. Es difícil pensar que usted le dé dedicación a ciertas cosas, pero está haciéndolo muy, pero muy mal. Mi hermano Bob aquí, él trabaja framing, y usted le puede preguntar a él, ¿qué sucede si en lugar de seguir el plano, usted lo hace como usted piensa que debería ser hecho? Esta fue la respuesta de él. No funciona, no sirve. Es el mismo concepto que nosotros experimentamos cuando no hemos aprendido las doctrinas elementales y fundamentales correctamente. Aquí en el libro de Hebreos, ese es el problema que el apóstol Pablo está enfrentando. Y es la iglesia del principio. Acompáñeme a Efesios capítulo 4, verso 14. Usted y yo no podemos edificar apropiadamente una estructura al diseño de Dios si los fundamentos no son los fundamentos de Dios. ¿Qué dice Efesios 4, 14? Entonces, dice, entonces ya no seréis niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, dice él, al hablar la verdad, la palabra verdad, la palabra de Dios, al hablar, dice, la verdad en amor, mire qué coincidencia, verdad, ¿y qué es la siguiente palabra? Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, nos da un consejo y deberíamos de tomarlo en esta tarde. Él dice, el consejo del apóstol era que crecieran desde un estado de niñez hasta la plenitud de la estatura del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Eso me motiva, porque hay una meta a seguir, hay una visión a donde yo quiero llegar. Y es empezar desde mi niñez hasta la estatura del hombre nuevo creado en Cristo Jesús, como lo dice la palabra. Que si lo hacemos en la verdad, fundamentado en la verdad, podemos lograrlo. Yo no sé usted, pero yo me siento contento de ver que hay una posibilidad de lograrlo. Al igual que el apóstol Pablo y nuestro amado pastor, que ya lo mencioné como 10 veces, pero es que lo extraño a mi prietito. Yo también me uno a ellos y te invito, hermano, a que avancemos. A que como niños también recién nacidos anhelemos esa leche, pero con la visión de llegar a comer comida sólida, de crecer en madurez, de alcanzar ese conocimiento, de estar bien cimentados en Dios y no seamos arrastrados por vientos ni olas de doctrinas engañosas. Entonces adquiramos un mayor entendimiento en el conocimiento de Dios y de la fe que hemos creído. La doctrina de las obras muertas y la fe en Dios, esa va a ser nuestra base, empezando esta semana. La siguiente semana hablaremos de la imposición de manos, de los bautizos o bautismos y la imposición de manos. Luego también enseñaremos sobre la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Enfoquémonos hoy en la doctrina del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Esta doctrina es la base del cristianismo. Aquí es una línea divisoria, aquí es como una línea de frontera. Y vamos a empezar a desarrollarlo, ¿le parece? Okay. Pero sonría, ¿no? Que lo miro muy serio. De donde yo soy decimos, está bien encachimbado uno, así bien, así como chupando limón. Pero sonríase, Cristo lo ama, yo lo amo, estoy muy seguro que el pastor lo ama también. Entonces, note que la Biblia no dice la doctrina del arrepentimiento de malas obras, sino de obras muertas. Aquí la palabra muerto
lo que significa es inútil o inservible. Fíjese que el mundo sale tras movimientos, hay organizaciones, hay personas conocidas que hacen cosas que son de provecho, son buenas, personas que son rescatistas, personas que hacen esto, personas que apoyan, personas que cuando hay necesidades allí están. Y creo que eso es muy bonito. Pero por muy buena y de mucha ayuda que sea, no deja de ser una obra muerta. ¿Por qué? Porque no es algo que te va a acercar a Dios, que te hace digno de Dios o que te ofrezca salvación. No estoy diciendo que está mal hacer estas obras. Simplemente estoy diciendo de que no van a hacer nada por ti delante de Dios. Pero también hay otras obras de las cuales vamos a hablar hoy. Y escuche esto. Deme un segundo. Hay otras obras de las cuales nosotros necesitamos arrepentirnos porque son obras inútiles de igual manera. Juan el Bautista empezó con un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego le agregaba algo más y decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Tanto las buenas obras que uno hace como las obras personales que uno hace son obras muertas. ¿Por qué? Porque van en contra de todo lo que Dios ha establecido. No tienen ningún beneficio para con Dios. No nos ayudan en nada. El arrepentimiento requiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Que nuestras vidas y nuestra acción vayan, que nuestras vidas y nuestras acciones que van contra todo lo establecido por Dios sean traídas delante de Él. Nos pide que nos alejemos de practicar estas cosas. Nos pide que no volvamos atrás a ellas. Y nos pide que depositemos nuestra fe en Él. Nuestra fe en la acción redentora del Salvador Jesús por el sacrificio de la cruz. Y que nosotros podemos formar parte de eso a través de la fe. Alguien dijo, y mire, me ha costado acordarme quién fue que lo dijo, pero puso una declaración así. Yo solo sé que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Fíjese que aún el arrepentimiento no es algo que procede de nosotros. Dice que es una obra del Espíritu Santo porque Él nos convicciona de pecado, de justicia y de juicio. Esto me lleva a mí al punto principal de hoy. Y es que la doctrina del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios está fundada en la anulación del antiguo pacto y en el establecimiento del nuevo pacto de la gracia que se adquiere por fe. Por eso le dije, es como una línea divisoria. Ahí se marca el fin de algo y el inicio de algo. En el Antiguo Testamento podemos ver el viejo pacto, que a Israel se le dieron ciertas cosas. A Israel se le dio alternativas para poder acercarse al Señor. A ellos se les dio una ley. Ahora en este nuevo pacto, esa ley, todas esas obras que se hacían en esa ley, todos esos sacrificios, no sé si usted recuerda que una vez al año todos tenían que traer una ofrenda, un animalito puro. Y dice que ellos imponían sus manos sobre el animalito y lo que eso simbolizaba es que todos sus pecados, o al menos los pecados de ese año, porque se hacían anualmente los pecados de ese año,
Al usted poner la mano, se los pasaba al animalito. Y luego al animalito le daban guatoche. Colgaba los tenis. El animalito era sacrificado. El problema con este sacrificio, el problema con estas obras, el problema con estos rituales, es que solo ayudaban a quitar el pecado temporalmente y las impurezas temporalmente, solo por afuera. Porque lo de adentro del ser humano siempre estuvo contaminado. El pecado, la iniquidad siempre habitó allí. Estos sacrificios solo los hacían aceptos a ellos por un tiempo. Ahora que el nuevo pacto es puesto, todas esas obras vienen a ser también obras muertas porque ya tampoco te acercan a Dios. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 9 y va a ver algo. Capítulo 9, puse al 13, pero creo que es hasta el 10. Dice, esto aquí está haciendo la referencia de lo que es el tabernáculo o donde hacían ¿cuál es la palabra? Eso es del huerto, ayúdame. Bueno, si el tabernáculo donde hacían los sacrificios, Israel, y dice, este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, ¿correcto? Ofrendas, sacrificios, pero dice que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. No te puede hacer perfecto. Dice 10, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando habla de reformar las cosas, es hasta el día que las cosas, que ese Antiguo Testamento llegue a ser nulo y empiece lo nuevo. Todo lo que Israel practicaba también ahora se ha vuelto obras muertas, obras inservibles. Pero mire, gloria al Señor que ahora ha puesto un nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto viene por el derramamiento de sangre para perdón de los pecados por medio de la fe. Así es el nuevo pacto. La salvación solo viene a través del Señor Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque esto no es algo pequeño. Esto es extraordinario. Esto debería de explotarle la mente. Gracias al Señor por un nuevo pacto. Porque imagine que Israel fue el escogido. Israel tenía estos sacrificios. Nosotros no teníamos pero ni cebollas como gentiles. Se imagina que Israel, que fue el escogido, no tenían oportunidad de hacerlo. Nosotros andamos más perdidos, decía un pastor, que los niños de la Llorona, que todavía los anda buscando. Ahí si los ve le avisa. ¿Ok? Entonces el nuevo pacto, la salvación viene únicamente a través de Jesús y su preciosa sangre que fue derramada por nosotros como propiciación de nuestros pecados. Ya nosotros no tuvimos que poner las manos sobre ningún animalito. Ahora sí, los asamos, los comemos, antes no te los sacrificaban. Pero fíjese que el libro de Efesios capítulo 2 lo dice de una mejor manera que yo lo digo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y todavía dice, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo del Señor. No hay nada que usted pueda hacer, ninguna obra, ningún título, ningún logro, nada que usted le pueda presentar a Dios le puede otorgar esto. Y dice que verso 9, no es por obras, no por obras muertas, por obras inútiles, inservibles, para que nadie tome gloria de eso. O decir, oh, yo lo hice, oh, yo me porté bien, oh, yo me esforcé. No, es un regalo del Señor. Ahora, en contraste a lo que leímos en Hebreos 9:11,
Mire lo que dice ahora, en Hebreos 9:9, ahora mire lo que dice Hebreos 11. También hablando del tabernáculo, primero hizo la comparación, el tabernáculo terrenal y los sacrificios que se hacían allí y el resultado de esos sacrificios. Ahora va a poner otro nuevo sacerdote, el nuevo pacto, otro nuevo tabernáculo y otro nuevo sacrificio. Y veamos el resultado. ¿Está conmigo? Dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, este es hablando de Jesús, logrando así, escuche, eterna redención, no temporal como los otros sacrificios, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros. Otras versiones dice, y de cenizas de animales, sino mediante su propia sangre, un cordero puro y sin mancha, ¿correcto? Verso 13, porque si la sangre de machos cabríos y de toros, ahí está, dice, y las cenizas de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación, pero solo del cuerpo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia? Qué casualidad que dice esa frase allí, de las obras muertas para servir al Dios vivo. Verso 15, por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones ¿de quién? Del primer pacto. Mejor no se pudo haber dicho. Gracias Jesús. Gracias bendito Jesús por venir por nosotros y morir en esa cruz por cada uno. Lo que Jesús hizo por nosotros fue extraordinario. La doctrina del arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios es clara y precisa, como lo acabamos de ver. No es confuso, es claro. No hay manera en que usted lo pueda entender esto mal. Usted no puede lograr salvación ni acercarse a Dios por cualquier cosa que haga. Ni los judíos tampoco lo pueden hacer haciendo los sacrificios. Eso queda anulado, hay un nuevo pacto. Y Jesús lo hizo todo. Dios nos entregó ese don por gracia y solo tenemos que creerlo. ¿Verdad que es muy sencillo? Sin embargo, hay una situación, fíjese. Le voy a enseñar a usted una escritura que le va a mostrar qué tan fácil es que aún sabiendo estas cosas usted se puede desviar y ser influenciado hacia una mentira o hacia un fundamento que no son los fundamentos de Cristo. Es una situación donde el apóstol Pablo, escuche, el apóstol Pablo enfrenta al apóstol Pedro. Que yo sepa hasta ahorita Pedro es bien machín. Pablo es bien machín. Pero le voy a contar, ahorita se va a poner bueno este asunto. Gálatas 2, versículo 11. Vamos a leer un par de escrituras. Gálatas 2, versículo 11. Quiero que lo lea ahí conmigo. En 3. ¿No está? Perdón. Me disculpo, yo hice las notas, parece que se me escapó. Bueno, vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 11. Y este es Pablo hablando y dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Estamos hablando del apóstol Pedro. Cuando llegó por primera vez, dice, Pedro comía con los creyentes gentiles. ¿Ok? Que no eran judíos, los gentiles, todos los que no son judíos. Quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago,
Pedro no quiso comer más con los gentiles. Ese bandido Pedro era discriminador. Ay, 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 Pedrito. Pero escuche, aquel que sacó el machete y que dijo, Señor, aquí nosotros nos enfrentamos con todo y no va a permitir que te pase nada, y muy machín, dice que tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Estaban queriendo poner otro fundamento que no era necesario. Y como resultado de eso, porque todo da un resultado, hermanos, esto es lo que quiero que entiendan. Dice que también otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé dice que también se lo llevó el río a Bernabé. Dice que también él cayó en esto. Dice, también él se dejó llevar por esa hipocresía. Y dice Pablo, cuando vi que ellos, escuche, no seguían la verdad del mensaje del evangelio. Esto es duro de escuchar, que aún ya Pedro, conociendo al Señor, caminando con el Señor, siendo instruido por el Señor, empieza a hacer estas cosas. ¿Usted cree que Pedro no sabía las doctrinas elementales de Cristo? Es muy fácil que nosotros agarremos por otro lado, que seamos influenciados. Cuando lo vi que no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, ese Pablo era bandido, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, o sea, las obras muertas, y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y sigue. Pues hay más todavía, si este Pablo era. Y tú y yo, dice, somos judíos de nacimiento. Y dice, y no somos como los gentiles pecadores, sin embargo sabemos, le dice, tú sabes esto, Pedro, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y le dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pedro agarró para la izquierda en lugar de seguir caminando en la verdad. Fue una confrontación grande. Ahora imagínense nosotros. No que nos estamos menospreciando, ¿verdad? Pero creo que lo que quiero es animarlo a de que le echemos ganas a esto, a que seamos esforzados y diligentes. Porque yo no quiero, ni yo primeramente, quiero vivir una vida para Dios, pero que no es aceptable a Dios. No quiero que de mi boca salga una palabra que le enseñe a alguien que necesita esa salvación de Cristo y yo le enseñe mal. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos. Nos hemos embarcado juntos en este crecimiento, en esta búsqueda de la madurez, en esta transición de niños a hombres en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos da un consejo. Hermano, abrázalo, te lo voy a compartir. Agárralo para ti. Es en Mateo 7, verso 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, por poco digo un hombre maduro, fíjese, que edificó su casa sobre el fundamento correcto, sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Se acuerda de los vientos de doctrinas y las olas qué casualidad que son los mismos elementos? Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la meta. Parémonos firmes usted y yo hoy. Empecemos desde hoy y digamos, Señor, me comprometo a pararme firme en tu enseñanza. Me comprometo, Señor, a caminar y seguirte a ti.
Tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz y te obedecen. Señor, abre mis oídos y pon en mí ese fuego, esa hambre, esa sed, ese deseo de crecer en ti. Y cierro con esto. Entonces, hermanos, lo animo, avancemos, vamos hacia adelante, alcanzando madurez, creciendo en el conocimiento de Dios, de Cristo, de la fe que hemos creído. No te rindas. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Dele gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Dios, te damos gracias en esta tarde porque has traído un poco más de claridad a nuestro caminar. Has traído perspectiva, Señor. Has traído visión. Has dado dirección hacia dónde debemos caminar y hacia dónde no debemos caminar. Gracias por darnos una perspectiva correcta y un entendimiento acerca de la importancia de los fundamentos de tu doctrina. Gracias te damos también, Señor, porque ahora comprendo la diferencia entre obras muertas y el arrepentimiento de ellas, porque ahora comprendo lo que es un antiguo pacto y lo que es un nuevo pacto y los beneficios de ello. Gracias te doy, Señor, porque siempre has sido bueno. Como el libro de Proverbios dice que el Señor acomoda los pasos del hombre y dice, y luego se regocija en ellos. Señor, no permitas que nos recostemos en nuestro propio entendimiento de las cosas, sino más bien que con diligencia busquemos a entender cuál es tu voluntad buena, cuál es la verdad del Señor, para que así que cuando hablemos y compartamos a aquellos que están necesitados de un Salvador y de respuestas, de un arrepentimiento de obras muertas y que busquen a alguien donde depositar su fe, nosotros podamos darle esas palabras de vida eterna, esas palabras que son espíritu y que son verdad, esas palabras que son tú, Señor Jesús. Te damos gracias en esta tarde y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.